Buenas tardes, buenas noches, según donde estén. Soy Juan Pablo Tricarico, soy codirector de la diplomatura, perdón, de Gestión Omnicanal de la Experiencia del Cliente, diplomatura que propone todos los años, desde hace 9 ediciones, desde hace 9 años, por tanto, la oportunidad de acercarnos, como de hecho es también la promesa de valor de la universidad, que es no solo conocimientos teóricos, entre comillas, sino también del negocio, de la práctica y del día a día. Para eso recurrimos entonces a una de las empresas que acompañan esta diplomatura desde que comenzó hace 9 años, así que obviamente agradecido mucho a la empresa Conecta. Y hoy tenemos la oportunidad de conocer a nuestro speaker, Leonardo San Juan. Él es Strategic Collection Manager de Conecta Conosur, quien va a compartir su conocimiento bajo el título Ventaja competitiva, la digitalización y la IA, motor estratégico en el recupero. Leonardo, te doy la bienvenida primero que nada. Gracias, Juan Pablo. Bueno, un gusto, gracias por la invitación. Un gusto estar en este evento tan importante que es el que organiza la Universidad Blas Pascal. Como decía Juan Pablo, estoy a cargo en Conecta hace 5 años de toda la parte de Collection Strategy, viendo todo esto que nos implica hoy la cobranza y todo este mundo digital en el que estamos todos inmersos. Yo hoy lo que les traje para compartir es un caso de éxito, que es el caso de éxito de Stellantis. Stellantis, para darle un poco de contexto, hoy por hoy es el cuarto productor de autos a nivel mundial. Antiguamente quizás a muchos les suena porque en Argentina lo veíamos como PSA, que era la parte de Peugeot y sus derivados. Y hace unos años, cuando se fusiona con FCA, la parte de Fiat Jeep, adquiere ya el nombre como insignia para el mercado latinoamericano como Stellantis. Nosotros con Stellantis ya llevamos casi 5 años como partner de ellos. Stellantis acá comercializa más que nada planes de ahorro para la compra de autos. Y desde 2020, allá por los momentos de pandemia, nosotros nos eligieron como partner para que los acompañemos en todo lo que es la parte de recupero y también un poco de fidelización. Contexto inicial, acá en aquel momento de plena pandemia y demás, nosotros no teníamos hoy como tenemos el tema de la inteligencia artificial y tanta tecnología, con lo cual arrancamos en ese momento una operación con 12 personas, con Te voy a canal proponer, telefónico. te voy a proponer que compartas pantalla, Leonardo. Perdón, Así perdón, aprovechamos el apoyo visual y mientras haces la mímica, exacto, ahí está, te perfecto. invito o aclaro a todos los asistentes que van a tener la oportunidad de dirigir preguntas, para lo cual les voy a pedir que utilicen el chat de la plataforma de Teams y desde el momento que por algún contenido que nos va compartiendo Leonardo ya les surge una pregunta, la escriban. Yo me voy a ocupar, cuando termine ahí sí la ponencia de Leonardo, que va a ser más o menos la mitad del tiempo propuesto en este webinario, para dispararle o compartirle esas preguntas a Leonardo, de tal manera que obviamente cuidemos a nuestro speaker. Así que, Leonardo, perdón, no te vuelvo a interrumpir, te dejo obviamente que sigas la presentación y vamos a tener la oportunidad entonces de conversar al cierre de la misma. Adelante, perdón. Impecable. Gracias, Juan. No. Bueno, como les decía, nosotros allá por 2021 diseñamos una operación con gente gestionando la cartera. Teníamos como canales telefónico, mail y SMS. Y estamos gestionando sobre la marca Peugeot, que era PSA. Teníamos una facturación que era un modelo tradicional, en aquel momento era muy, en el rubro de cobranzas era muy factible que los clientes paguen valor hora o por posición. Teníamos dos tipos de carteras, como les decía antes, de lo que es los planes de ahorro. Teníamos la parte de ahorristas, que es aquel cliente que viene pagando un plan de ahorro, pero todavía no se le entregó el auto. Y la parte adjudicataria, que son los clientes que deben y ya tienen el auto. La verdad que los puntos de dolor que teníamos era que veíamos que era una estructura muy costosa y que teníamos una capacidad limitada de gestión, ¿no? Porque siempre hablábamos dependíamos que el cliente nos atienda o nos responda un SMS. Hicimos un primer approach con el cliente, donde
empezamos a incursionar en esto de la digitalización, haciendo una primera prueba con un bot que realmente nos resultó muy bueno, muy eficiente, que se ocupaba de llamar lo que en ese momento nosotros segmentamos como la mora temprana de estos planes de ahorro, y también de la parte de los clientes a los que todavía no se le habían dado el auto, que era también un poco complejo en aquel momento porque el plan de ahorro ya de por sí es un instrumento donde cuando uno tiene un problema económico puede ser una de las primeras cosas que deja de pagar, porque no ve un riesgo inminente en cuanto al ingresar en morosidad. Pero también está en nosotros la capacidad de mostrarle al cliente cuál es el beneficio en el caso de que siga pagando. En aquel momento definimos trabajar con un bot y 6 personas e incorporar el canal de email estratégicamente con determinadas plantillas para llegarle al cliente. Las otras personas que teníamos en el equipo lo que hicimos fue hacer un proceso de back donde como el cliente en sí tiene un sistema donde hay que publicar la deuda, nos servía mucho y eficientizábamos mucho también dedicarle tiempo a eso. Esto nos creó un montón de reducción de costos y mayor eficiencia en la gestión, porque los bots, como ustedes saben, son de una capacidad inmensa, son 24/7, realmente pueden gestionar cantidad de clientes que quizás una persona o un humano tiene otros tiempos, no hay momentos ociosos, con lo cual empezamos a notar una reducción en los costos, empezamos con estrategias simples, que era segmentar determinadas partes de los clientes, empezamos a indagar un poquito cuál era el motivo por el cual el cliente dejaba de pagar el plan de ahorro, no todos los motivos eran los mismos, y queríamos saber un poco eso como para también mostrarle al cliente cuál era el camino o por dónde lo íbamos a acompañar para que realmente tenga una menor morosidad. Nosotros llegamos a todo esto con una transformación digital donde hoy por hoy tenemos 2 premisas que son muy claras. La primera es mejorar la contactabilidad. Hoy todo tipo de cliente tiene un gran problema que es la baja contactabilidad que hay en el mercado hoy. Y por otro teníamos que aumentar el recupero. Entonces, en esto Conecta siempre es pionero y trata de estar siempre pensando en el más allá de lo que está haciendo hoy, porque evoluciona mucho la tecnología, los perfiles de las personas evolucionan también. Nosotros centralizamos hoy por hoy en un modelo que se llama Digital Collections, donde realmente no nos apalancamos solamente en un bot o en un WhatsApp, no, acá tenemos una plataforma que realiza una gestión de cobranzas que se basa en algo que es la estrategia de los triggers. Y en esto quiero hacer hincapié porque realmente es el diferencial de Conecta hoy en el mercado, es el diferencial versus cualquier BPO. Y los triggers son disparadores inteligentes que son de acciones automatizadas, pero que tienen 2 ingredientes que son fundamentales. El primero es el know-how, el expertise del negocio de la cobranza en sí. Y el segundo es la tecnología. O sea, la idea de esto es combinar esos 2 pilares y en función a eso sí, realizar la mejor gestión de cobranzas al cliente. O sea, la idea de esto es no incorporar tecnología para invadir al cliente, sino realmente incorporar tecnología para entender al cliente, para empatizar y para lograr el mejor resultado de una manera en la cual le cuidamos a nuestro partner, es ese cliente que hoy está pasando por un problema. ¿Cómo se apalancan todos los triggers? Nosotros contamos además con todo lo que son los agentes con IA, los chatbots, plataforma omnicanal donde tenemos todas las herramientas digitales integradas para que interactúen, un portal de autogestión como para que el cliente no necesite de que la persona lo llame para ver dónde va a pagar y demás, sino que pueda en el momento que quiera ingresar a ese portal y autogestionarse, generar una promesa de pago, pedir que lo llamemos, enviar un cupón de pago. Tenemos también analítica predictiva y prescriptiva, perdón, que hace que nosotros podamos detectar qué tipos de clientes son a los que más tenemos que hacer hincapié en llamar o en gestionar, y cuáles son aquellos clientes que sabemos que pagan sin que uno los tenga que gestionar. Eso hace que la gestión no se torne con una intensidad que genere malestar y que perjudique la calidad, que es algo muy importante hoy por hoy en el cliente. Y por último, y no menor, es la segmentación y perfilamiento, es lo que a nosotros nos llevó mucho al éxito, ya que no todos los clientes son para gestionar por los mismos canales,
No a todos los clientes hay que enviar el mismo script o el mismo speech. Esto nos ayuda mucho para identificar, por ejemplo, por rango etario, por zonas geográficas, por determinadas estrategias que hoy por hoy nosotros tenemos aplicadas al negocio y que por eso esto de los triggers es lo que nos hace hoy diferentes y es lo que nos da a nosotros a nivel Conosur la posibilidad realmente de montar un modelo agnóstico a las plataformas como es este, que puede ser un modelo que inclusive lo podemos montar en los propios sistemas del cliente o bien en cualquier tipo de plataforma, no es algo que tenga dependencia de a un CRM o a una plataforma. Es un modelo totalmente flexible que lo co-creamos inclusive con el cliente que nos confía la cobranza a nosotros. Estos son un poco los resultados que realmente tuvimos con nuestro cliente Stellantis, que si bien lo esperábamos y era la apuesta que hicimos al momento de plantearle oportunidades de mejora y decirle tenemos que dar un pasito más, porque muchos clientes a veces, por miedo a no conocer, quizás también pecan de decir, bueno, ¿y qué pasa si no funciona? ¿O qué pasa si realmente lo que me estás mostrando no es? Entonces, nosotros tenemos que mostrarnos no solo desde el conocimiento, sino también desde la relación y el vínculo con el cliente. Nosotros con este cliente trascendemos los resultados hoy por hoy. Tenemos un vínculo, tenemos una relación, es un cliente con el cual hoy ya que nos conoce hace 5 años y vio los resultados que nosotros alcanzamos, tenemos conversaciones de mejoras de negocio. Tenemos conversaciones que el cliente nos llama y nos dice, Leo, tengo tal problema, ¿qué podemos hacer? O Leo tal cosa. Entonces, eso hizo que nosotros tengamos resultados realmente sorprendentes. Nosotros tuvimos eficiencias en la mora temprana del 95% y hubo meses que hasta más. En la mora tardía del 60%. Mejoramos un 500% de la productividad. El 85% de los casos se autogestionan, que esto no es un dato menor. Empezamos con un NPS, perdón, que es el que mide la calidad posterior a la gestión, de 32% y llegamos a ratios de 65, 68%, con niveles de abandono que por debajo de la media del mercado, que de 1%, y obviamente esto también se tradujo en una reducción de costos. Y fue ese momento en donde con el cliente transformamos esta gestión, que la arrancamos, como les mostré anteriormente, con gente y costosa, a una estructura donde la eficiencia y los resultados nos iban mostrando cuál era el camino y el cliente ya de por sí, obviamente, con la tranquilidad del saber que nosotros podemos acompañarlo y que a medida que la tecnología aparece o las diferencias en cuanto al expertise lo notan, esto se convierte en una realidad y en hechos y en resultados. Perdón, que me avance. Ahí está. ¿Cuáles son las claves del éxito? Y acá les puse 6 cosas que para mí son fundamentales en cualquier relación con cualquier cliente. O sea, nosotros por más que seamos especialistas y que tengamos el conocimiento del negocio, siempre tenemos que tener una escucha activa con el cliente. Nosotros, y esto se lo digo siempre que nos juntamos con un cliente, nosotros co-creamos con el cliente. Nosotros vamos con una presentación donde tenemos un modelo probado, donde tenemos resultados tangibles y medibles, pero realmente al ser un modelo en el cual no es un enlatado, nosotros podemos co-crear en función a la experiencia del propio cliente y a lo que el cliente nos pueda sugerir. Y esto es muy importante, porque ahí es donde nace la clave del éxito, donde vamos juntos, sin que uno tenga miedo y sin que el otro parezca avasallante porque solamente conoce el resultado. Otra de las cosas importantes fue la apuesta a los triggers automáticos. Esto es lo que nos permitió a nosotros es combinar toda la experiencia del negocio que les comentaba antes con la tecnología. Y en función de eso fuimos haciendo pruebas, primero con un bot, después con mails, con plantillas, con mails que dirigíamos al cliente a un portal de pagos, con mails que éramos muy claros en la información sin ser invasivos y sin ser agresivos. Y esto hizo que también nos dé un muy buen resultado y que hoy sea nuestro caballito de batalla a nivel Conosur en Conecta, la estrategia de los triggers. La omnicanalidad de la digitalización fue lo que nos permitió también entender, junto a la analítica predictiva y prescriptiva, que van todo de la mano, por qué canal llegar al cliente. O sea, nosotros podemos entender hoy con la inteligencia artificial cuál es el comportamiento del cliente. Nosotros vamos a saber cuál es el cliente que dejó de pagar porque tuvo un problema financiero, cuál es el que dejó de pagar porque se olvidó,
cuál es el crónico, cuál es el que no quiere pagar o cuál es el que prioriza pagar otra cosa. Entonces, esto lo que nos permite es dirigir las acciones y la estrategia de la gestión de una forma inteligente. O sea, el cliente no se puede sentir invadido, pero tampoco tiene que sentir una ausencia de parte nuestra en que no sabemos lo que le pasa o no queremos regularizar esa deuda. Porque acá la premisa para nuestro partner, en este caso Stellantis, es toda la plata tiene en la calle, nosotros la tenemos que recuperar. Ahora, a cualquier precio no, nosotros le tenemos que hacer un recupero inteligente donde la calidad y la satisfacción de su cliente, después esa gestión de cobranza no se traduzca en algo, en una queja o en un posible dar de baja un producto. Después la flexibilidad de adaptar los equipos, esto fue importantísimo también. Nosotros al arrancar con gestión humana y con gestión digital e ir haciendo ese mix, también los equipos se tenían que ir adaptando. Y yo creo que es lo que nos está pasando hoy, donde todos nos vamos adaptando a lo que es la tecnología, a lo que es la inteligencia artificial, a entender de que quizás no todos tenemos que estar en la misma etapa de la gestión, porque es un hecho de que es muy probable que hoy por hoy el cobrador, el especializado, esté para determinada función y todo lo que es repetitivo esté para lo que es la IA y lo que es la tecnología como hoy está pasando. Y la mejora en la experiencia del cliente es fundamental. Realmente hoy nosotros tenemos un cliente como Stellantis y que de hecho paso un parroquial y pido disculpas, no puedo estar presente, porque quería estar presente y se le complicó, pero tenemos un cliente que tenemos una relación muy sana, muy buena y muy exigente. Acá no mezclamos los vínculos con los resultados, el cliente siempre es claro, a mí me vienen por números, no me das números, no te tengo más, y realmente conecta, siempre estuvo a la altura. Estamos hablando del cuarto, a nivel mundial, el cuarto productor de automóviles. Entonces, es una exigencia enorme en la que conecta, siempre estuvo realmente a la altura de las circunstancias. Pues, ¿cuál es el futuro del negocio? Y en esto no quise explayarme mucho, quise poner, me parece lo más importante y lo más rico, que es, lo primero es la personalización masiva impulsada por la IA. O sea, hoy cada vez más está preponderante personalizar las gestiones, saber que no todos los clientes son iguales, que no todos los clientes tienen el mismo problema, saber llegar al cliente, me parece que es fundamental y que esto va a ir creciendo y nosotros tenemos que ser inteligentes como estamos haciendo hoy en Conecta, donde estamos midiendo hasta las emociones de los clientes como para saber y entender cómo llegarle a ese cliente y cómo realmente proponerle, hacerlo parte de una solución y no hacerlo culpable de un problema. La segunda es la automatización y la autogestión 24/7. Y yo creo que acá nos pasa todo lo mismo. Acá no hay nada más lindo que cuando estamos un rato libre, nos metemos, pagamos lo que tenemos que pagar y no le tenemos que dar explicaciones a nadie, no tenemos que rendir cuentas a nadie y podemos interactuar y sentirnos seguros de que ese pago se realiza. O sea, esto, la autogestión hoy es fundamental. Y después el enfoque predictivo y la prevención de la mora que pasa a tener un rol fundamental en esto de lo que es cobranzas. Hoy en cobranzas, y lo que yo vengo siempre recomendándole a los posibles nuevos clientes es, no esperemos a que el cliente se caiga. Vamos a hacer acciones preventivas. Vamos a fidelizar, vamos a hacer una especie de welcome call donde el cliente no solo lo fidelizamos, sino también hacemos una especie de nutrir nuestras bases con información que al momento del alta del producto no estuvo. Vamos a recordarle al cliente que le está por vencer, porque hay muchos clientes que ingresan a una mora técnica que quizás fue por un olvido, o porque estuvo de viaje, o porque la secretaria se olvidó, por X motivo, y no por eso el cliente ese es un moroso, y no por eso tenemos que al otro día estar llamando, mandando mensajes. Me parece que la prevención de la mora hoy pasa a ser fundamental y mucho más con el problema que hay hoy en Conosur, que es la baja contactabilidad que se da no solo en Argentina y Conosur, sino también estando a nivel LATAM, porque ya los clientes detectan un número y por ahí lo banean, ponen correo no deseado y realmente no quieren tener que hablar. Y no quiere decir por eso que no van a pagar. Entonces, me parece que estas tres cosas son fundamentales en lo que es el futuro del negocio de la cobranza para los BPO.
Y acá lo último es la digitalización. ¿Transforma la relación con el cliente y el futuro de la gobernanza? Sí, totalmente. Y esto va hacia ese lado. Y yo creo que ya adaptarse no es una opción, sino una necesidad competitiva que tenemos. Los BPO estamos a la vanguardia de eso. Nosotros ya estamos pensando hoy en septiembre todo lo que vamos a generar en 2026, en ver cómo vamos a abordar diferentes temáticas que ya los clientes empiezan a ver en su cartera. Hoy la morosidad de acá a diciembre se está realmente incrementando. Se espera que primer semestre de 2026 pase lo mismo. Y hay clientes que están preocupados porque también son conscientes de que hay mucha morosidad en tarjeta de crédito en aquellos casos donde el consumo es en supermercado. Entonces, es un poco preocupante para las empresas, se están tomando muchos recaudos y nosotros estamos asesorando y acompañando a los clientes para que realmente puedan tener un menor impacto en el contexto que hoy Argentina vive, que es cíclico y que todos los conocemos y que siempre más o menos se manejó de la misma manera. Esto es todo. Espero no haber sido muy rápido en el hablar, sino que para dejar más que nada preguntas de si Totalmente. surgen. Así Totalmente, que gracias Leo. Obviamente fuiste muy generoso en compartir datos, en compartir resultados, con lo cual es como la condición de éxito, pero bueno, hay que nombrarlo o rescatarlo o destacarlo cuando sucede. Así que gracias por eso. Y como bien decís, tenemos entonces por delante la oportunidad de aprovecharte un poquito más. bueno, Yo mientras me van llegando algunas preguntas, hay una que me vino rápido a la cabeza y te la quiero disparar con una aclaración y lo mismo con una aclaración a la gente que nos vaya compartiendo preguntas. No necesariamente tengamos que hablar o pedirte sobre este caso en particular, que obviamente fue muy bienvenido que haya una referencia concreta, sino también tratar de llevarte a un terreno más generalista, por ejemplo, para que obviamente nos sirva también tu experiencia en otras industrias y hasta, si fuera el caso, en otras geografías. Así que, exagerando, como digo, tu generosidad, empiezo por lo que me gustaría plantearte, que es, hoy obviamente se entiende que el rol que cumplen los BPO para tercerizar o para ser parte de la tercerización de un proceso de negocio implica una relación no solo operacional u operativa entre el cliente o mandante y el proveedor BPO. Quisiera entender o que nos compartas hasta qué nivel llega, digamos así, ese aporte y si es que lo titularías o lo mencionarías como una consultoría de negocio, digamos así, en el proceso, sobre todo inicial, antes de arrancar una operación. totalmente. Hoy el rol del BPO ya no es ese rol que era el que el cliente contrataba para cumplir procesos o para buscar resultados. Hoy hay muchos clientes donde nos solicitan una asesoría, donde necesitan que los ayudemos quizás hasta en el armado de una estrategia, en una parte del proceso. En Conosur en particular, las empresas son muy competitivas y muy dinámicas, con lo cual muchas veces hasta también tratamos de ayudarlos a nivel tecnológico, en quizás brindar una solución para que puedan hacer los equipos internos más eficientes. Pero hoy por hoy el rol del BPO se transformó totalmente. Hoy yo creo que los equipos tienen que estar totalmente preparados y listos para que realmente aquella persona, aquel operativo que antes brindaba, cumplía con un proceso y brindaba un resultado, hoy tenga que tener esa transformación en la cual esté preparado para tener una buena comunicación y para tener el poder de análisis y para poder tener quizás conversaciones en la alta dirección de los clientes, acompañando y explicando más allá de los resultados, qué es lo que se ve, qué es lo que viene en el mercado, cómo lo vamos a abordar, ayudarlo en ese problema que hoy tiene interno quizás. Acá hay una gran variedad donde hay clientes que tercerizan las cobranzas, hay otros que la tienen in-house, hay otros que la comparten y hay veces donde el cliente quiere una solución para todos por igual. Entonces,
Yo creo que hoy los BPO tienen que transformar a los mismos colaboradores en esa persona especializada, en mostrar que uno puede asesorar a un cliente y acá no pasa nada más que por ir y conseguir un logo. Nosotros desde el lado comercial tenemos el rol, primero acercarnos al cliente, tratar de ver qué es lo que necesita, primero escucharlo y en función de eso actuar. O sea, Conecta tiene hoy la premisa de ser partner de los clientes y no de solamente ir a buscar un logo. Entonces, dentro de eso, todos los que estamos en esa función, y incluidos los equipos operativos de Conecta, que son muy buenos, están en esa función de asesoramiento, de acompañar en el negocio, en la estrategia, quizás una transformación paulatina de sus sistemas o de sus procesos. Hoy hay equipos de IT, Conecta está a la vanguardia en todo lo que es la parte de IT, para lo que es tecnología, el equipo comercial de Conecta, para que des una idea de la importancia que le da esto, ya tienen pensado el plan 2026, faltando 3 meses para terminar este año, y los equipos operativos de Conecta, yo que vengo de ese lado, te aseguro que hoy cada gerente tiene ese rol de asesorar a su cliente. Hoy muchos llamados de los propios clientes es, che, ¿qué va a pasar? Che, ¿cómo se va a manejar esta situación? Che, ¿qué van a hacer con esto? Y ahí es donde nosotros tenemos que estar preparados, sólidos y con conocimiento. Ya tenemos que dar ese pasito, ser disruptivos si se quiere, y capacitarnos si hace falta, porque no, ninguno de nosotros nació con, con la IA y con la digitalización adentro, como hoy por ahí los adolescentes les pasa, pero sí tenemos que estar conscientes de que nos vamos a transformar para bien, porque vamos a tener mayor conocimiento de todo y vamos a ayudar al cliente a que se sienta realmente respaldado y que el camino es largo, pero que lo recorramos juntos es la prioridad que hoy tiene Conecta. Súper, por lo que te escuchamos, en realidad, si bien mi pregunta se ubicaba en el principio, suponiendo que era en el principio de un programa o proyecto donde había que, o los BPO acompañan con esa distancia o ese perfil más consultivo, por lo que respondés, en realidad es un permanente. No pasa solo en el inicio, sino que es un acompañamiento con esa dualidad entre la operación y la consultoría o el aporte de valor permanente. Exacto. Voy a conectar una pregunta que me llega referida a tecnología con algo que mencionaste durante la primera respuesta, en donde hiciste mucho hincapié en el rol del colaborador, o sea, de ese que está en la trinchera, digamos así, o en la propia gestión. Entonces, lo conecto en el siguiente sentido. ¿Cuál es o debe ser el rol de la tecnología de cara a los colaboradores? O sea, ¿cómo lo ayuda la tecnología no solo no al proceso completo, sino, por ejemplo, particularmente al colaborador que está gestionando ese recupero de deuda? La tecnología, lo primero que tenemos que entender es que viene a ayudar al colaborador. La tecnología no viene a reemplazar. Esto es importante que se entienda porque he escuchado mucha gente que, che, bueno, ¿y qué va a pasar ahora? Meten un bot y me sacan a mí. No, la tecnología viene a ser un complemento en la gestión de ese colaborador. Viene a alivianar muchos procesos que hoy el colaborador tiene, que son mecánicos o que son repetitivos, y viene a apalancar y ayudar para que ese colaborador pueda centrarse en lo importante, que puede ser una gestión realmente de alto valor y de alto alcance en una cobranza. No nos olvidemos que lo que es cobranzas, no, si bien en Europa la parte digital está muy bien aceptada y con altos índices de aceptación, en Conosur todavía el cobrador su voz sigue siendo preponderante en situaciones que son difíciles. Si vos me decís en situaciones menos complejas, no hay ningún problema, pero la tecnología bien usada no tiene que ser algo invasivo de cara al cliente y tiene que acompañar al colaborador realmente para que la pueda aprovechar y que se pueda sentir inclusive apalancado y empoderado. Hoy hay tareas que quizás en el rubro de cobranzas no hace falta que haya un operador. Y ese operador es valioso y tiene una experiencia bárbara y lo podemos tener en otro proceso, otra parte del proceso, y la tecnología lo tiene que ayudar a organizar esa parte. Y nosotros como líderes de equipos que somos, tenemos que acompañar al operador en esa transformación para que no crea que realmente si hace bien algo la tecnología pueda tener en riesgo su trabajo. Le tenemos que dar la tranquilidad para que pueda ser bien su gestión, que su gestión, su voz
sigue realmente siendo muy importante en lo que es la cobranza hoy por hoy. No nos olvidemos que todo deudor tiene un problema seguramente, o la mayor parte de los deudores, y a veces la voz y la empatía y la cercanía de un colaborador es fundamental para cerrar una negociación. Entonces la tecnología es bienvenida, tenemos que nosotros capacitar y en Conecta nosotros lo que hacemos es acompañar a los colaboradores, haciéndole entender cuál es el lugar de ellos y cuál es el de la tecnología, pero tienen que convivir y la tecnología llegó para convivir con la gente en particular. Súper. En todo caso, hay una nivelación hacia arriba, digamos, en esa pseudo convivencia, competencia entre la tecnología y Exactamente, el colaborador. exactamente. Bien, ahí quizás como reflejo de respuesta a la pregunta anterior que se está consultando es respecto de cuál es el grado o el espacio de la personalización, que vos insististe durante la presentación de que era parte de las ganancias o de la clave de éxito, esto de personalizar mensajes, decías, personalizar canal de comunicación o medio de comunicación. ¿Qué otro ejemplo, qué otro alcance podés comentar? De vuelta, no necesariamente llevándote al caso Stellantis, sino hablando en términos generales, o si quisieras referirte a otro caso, por supuesto, bienvenido. Otra de las cosas importantes a considerar, Juan, es el tema de lo que es el canal de voz. O sea, hoy nosotros tenemos en el mercado muchos bots con IA, muchos bots conversacionales que, gracias a la inteligencia artificial, cada día adoptan una parte más de ese sentir de las personas, pero siempre la voz humana y mucho más en los clientes de Conosur sigue siendo necesaria, la gente lo sigue pidiendo, y si bien esto puede reinventarse el canal de voz, porque no va a desarrollar, sino se va a reinventar, también podemos tener diferentes tipos de herramientas en las cuales para poder llegar al cliente, hoy el canal de voz, si vos me decís a mí, ¿es el principal canal de contacto? Yo digo no. Ahora, hay clientes que, por ejemplo, el 65% de los clientes hoy de la banca, y hablo con mucha gente del sistema financiero, se maneja en la mora temprana con un bot y la gente está feliz. Entonces, la tecnología, y en esos casos yo digo, bueno, ¿y qué dice la gente? ¿Tuviste alguna encuesta de clima o algo? ¿Cómo está la gente? La gente está feliz, porque hoy la gente es como que se siente más valorada, que se siente está para cosas más importantes que para quizás algo que lo podría solucionar tranquilamente la tecnología. Por eso yo sigo haciendo hincapié en que la tecnología y la gente tiene que realmente tener esa combinación que lleva al éxito de lo que es la gestión de cobranza, que no es para nada fácil. Súper. Acá, cuando decís gente, te estás refiriendo a los colaboradores, obviamente, que va en línea con la importancia que ya le dabas en tu propia presentación. Ahora, aprovechando otra pregunta que me llega, si te llevamos al cliente, o sea, la gente, la otra gente involucrada, digamos que es el cliente de tu cliente, ¿no? En este caso, perdón, el juego de palabras. ¿Cómo están mirando, cómo están proponiéndose las marcas, o sea, los clientes de los BPO, si están realmente buscando mejorar la experiencia de sus clientes, aún siendo estos deudores? Totalmente, sí. Y acá, yo que vengo de la cobranza tradicional, hoy uno nota que para el cliente, su cliente deudor hoy es un activo muy importante. Ya partiendo de la simple base de que es mucho más barato mantener a tu cliente así tenga un problema que salir con un cliente nuevo. Hoy la industria y la cobranza siempre estuvo relacionada a una gestión caliente, una gestión de alto riesgo, de morosidad, de deudor, y hoy pues, tiene que ir por otro lado. Hoy nosotros realmente tenemos que entender que primero no todos los deudores tienen el mismo problema, no todos los deudores reaccionan de la misma manera ante una gestión. Entonces tenemos que ser realmente inteligentes en la forma que vamos a hacer ese deudor. Primero, no pensar que por la presión el cliente nos va a pagar antes. O sea, esto es obsoleto y realmente hoy lo que el deudor quiere es que no se sienta excluido, no se sienta parte de una comunidad a la que genera un problema. Lo tenemos que hacer sentir parte realmente de
una situación en la que puede ser transitoria y tenemos que mostrar cuáles son los caminos para poder solucionarlo. Por supuesto que ante todo esto nosotros tenemos el objetivo primordial que es la cobranza, pero si nosotros tenemos una gestión más empática, más llegadera al cliente, es mucho más factible que esa promesa de pago después se convierta a que a ese deudor que vos llamaste, lo amenazaste, o se sintió de una manera que no se sintió parte de este círculo y realmente es un cliente que probablemente no te pague. Hoy el deudor busca en quien Bien, lo llama, lo gestiona, tener un aliado, tener alguien que lo ayude, pues bastante problemas tiene con la deuda que puede ser producto de que se quedó sin trabajo, que se endeudó gastando en supermercado como está pasando hoy en la Argentina, puede haber un montón de factores. Si esa persona se siente acompañada por quien la llama, la gestiona, obviamente que va a ser mucho más factible de poder regularizar ese caso de una manera mucho más temprana que aquel deudor que se siente que lo hostigan, que le son repetitivos con los reclamos, que realmente no siente empatía en quien le habla, que solo le mandan un mensaje para molestarlo a cualquier hora. Entonces eso es lo que no va. Y también es muy importante que el deudor sienta que puede tener la posibilidad de contactar a uno por todos los canales habilitados. O sea, tampoco está bueno para el deudor cuando llame y no lo atienden, o esos llamados que estás media hora esperando a que te atiendan, que te fastidia, tenés ya el problema que debes y encima tenés que estar esperando media hora que te atienden mal o te atienden con un bullicio tremendo, entonces es como que es algo en el que hoy al deudor se lo tiene que cuidar. Hoy para las empresas nosotros, y en el caso de Stellantis y también en los demás casos que nosotros gestionamos, apuntamos mucho a la eficiencia, pero también a la empatía y al acompañar a ese deudor en este momento particular que está viviendo y tratando de brindarle todo tipo de soluciones o herramientas. Y mismo si no tenemos que poner a hablar con el otro, con el cliente que lo tiene al deudor, diciéndole, che, mirá, ¿por qué no te fijas y generás, no sé, refinanciaciones? Hay gente que está diciendo no paga porque se quedó sin trabajo, pero tiene voluntad de pagar. Hay gente que dice, che, no voy a dejar de comer para pagar el auto. Entonces nosotros le mostramos el beneficio, pero también estaría bueno hacer tal o cual cosa. Y ahí vuelvo a tu primera pregunta. Y ahí sí, está nuestro rol de consultor para que realmente podamos encontrar la solución que es la que queremos todos. Que gane el cliente, que gane el deudor y que gane, en este caso, Conecta como gestor de esa cuenta, ¿no? totalmente. De alguna manera, esa omnicanalidad que mencionabas como capacidad ya necesaria como se dice, como estándar, digamos, desde el BPO hacia los clientes de tu cliente, también es de vuelta, ¿no? O sea, decías que el cliente deudor también tenga esa oportunidad de comunicarse por todos los canales y que sea bien tratado en todos ellos. El cliente Aprovecho, más que perdón, nos agradecen la gestión, porque nosotros, más allá de la omnicanalidad, que podríamos decir, bueno, voy a salir por todos los canales, quizás le enviamos a ese cliente un WhatsApp y ese cliente hoy realmente le solucionamos un problema y nos agradeció la atención, nos califica bien, tenemos NPS que son muy buenos post gestión de cobranza y esto antiguamente no pasaba, antiguamente, y me ha pasado a mí, era llamar, llamar y llamar hasta un domingo, un sábado, cuando sea, y cobrar. Y acá hay algo que no es menor y es donde las empresas también tienen que hacer un doble check, que son los planes de incentivos. Los planes de incentivos en estas gestiones también es importante que se le dé una vuelta rosca, porque antes se medían los KPI duros, cuánta cantidad de promesas se convertían, cuál era el recupero, y ahí es donde el colaborador lo que siente es la presión al cobrar, cobrar, cobrar. Y hoy yo creo que en esa reinvención en la que estamos todos, yo creo que es muy importante también que en la parte de incentivos de la gente se incluya la parte de calidad, porque hoy la calidad de la gestión es fundamental, y creo que da mucho mejor resultado a largo plazo y genera un vínculo que en la gestión dura de decir, bueno, recuperé tanto, qué bueno, gané este premio, pero me parece que ahí tenemos una oportunidad también, todos los BPO y las empresas, de generar ese doble check como para realmente reinventar esos incentivos y darle una vueltita rosca. bueno, genial, te adelantaste entonces, porque justamente para cerrar yo te iba a preguntar esto de cómo lograr, habiendo vos confirmado que las marcas están ya no solo pensando o logrando o buscando cobrar,
sino asegurándose que ese cliente permanezca en la relación con la organización y que además lo califique, como el ejemplo excelente que diste de semejante NPS. ¿Cómo lograrlo? Y bueno, evidentemente acaba de dar una receta que tiene que ver mucho con esto de incentivar aquello que realmente, obviamente, querés que suceda, que es todo lo que acabas de decir antes cuando hablabas de que las empresas ya no están solo buscando recuperar la deuda, sino asegurarse la permanencia de ese cliente en el tiempo. Tal cual, es fundamental y yo creo que hoy por hoy tiene el mismo porcentaje de importancia tener una buena gestión, una buena calidad y por ende un incentivo acorde a lo que vos recuperas. Porque hoy es muy valioso mantener a los clientes, hoy hay mucha competencia, hoy realmente ningún partner nuestro quiere perder clientes. Entonces yo creo que esa posibilidad de generar incentivos, de generar dinámicas con los equipos, de generar sorteos, hay muchos incentivos no económicos que también dan buen resultado y generan buen clima en las operaciones y tenemos que estar siempre hacia ese lado. O sea, hoy la calidad no se puede negociar, no podemos pensar que todos los jugadores son iguales y tenemos que transmitir eso a los equipos, pues si los líderes nos quedamos con eso y los operadores solo se matan por cobrar o por gestionar de una manera que no cuida la calidad, realmente es un problema. Yo creo que los incentivos hoy van de la mano de la calidad y de la eficiencia, obviamente, y nosotros tenemos como líderes darle los canales, darle las herramientas al colaborador para que se sienta realmente en un clima lindo de trabajo y que la tecnología no sea algo para que sea mal usada, sino que sea un complemento que apalanque toda esa gestión y esa buena calidad de cara al cliente. Genial, perfecto. Bueno, aprovecho entonces este mensaje final para tomarlo justamente como un cierre. Agradecerte, Leo, por tu tiempo, obviamente, por compartir generosamente información. Vuelvo a decir, no hablando en teoría, sino hablando con un caso concreto y con elementos tan claros como números y como metas y objetivos y cumplimiento, etcétera, y además dejándote llevar ya después en la segunda parte a la instancia esta de ampliarlo a otras industrias y hablarlo más en términos generales para asegurarnos que quienes nos estuvieron acompañando en este momento, y dicho sea paso les agradezco, más todos, que siempre son la mayoría, que nos van a ver o te van a conocer y te van a disfrutar de forma diferida, digamos, también obviamente agradecerles ese tiempo. Leo, y en tu nombre, por favor, también agradecerle a tu empresa Conecta por haber acompañado en todos estos años y nuevamente este año como sponsor de la diplomatura. Y bueno, dejarte quizás comprometido o invitado así ya por delante para algún próximo año para que nos puedas contar cómo sigue evolucionando esta mesa de tantas patas en juego, ¿no? El mandante, el deudor, obviamente el BPO y obviamente dentro del BPO el rol que juegan los colaboradores y la sinergia superadora con la tecnología. Así que nada, solo de vuelta agradecerte y felicitarte por este webinario. Bueno, gracias Juan, gracias a todos los que pudieron participar, a los que lo vayan a ver y nada, invitarlos realmente a que sean amigos de la tecnología, a que encaren las cosas sin mayores obstáculos cuando algo puede llegar a modificarse, como puede ser la cobranza, como puede ser otro tipo de industria, pero que realmente adoptemos la tecnología y no perdamos la calidad ni el foco del conocimiento que es lo que tenemos nosotros. Así que estoy disponible para lo que necesiten. Totalmente. Gracias de nuevo. Están llegando felicitaciones y agradecimientos por el chat, así que nada, cierro con esto. Muchas, pero muchas gracias. Gracias, ¿eh? Gracias a todos, que sigan bien.